sujeto, si es de la zona, responde que sí. Que si el producto que está llevando lo considera bueno. ¿Sí? ¿Y cuántos productos llega a comprar? 4 veces. ¿Sí? Y así continúo, ¿no? ¿Sí? Siguiente sujeto dice que no es de la zona, considera un producto regular y se lleva 2 productos de ellos. Y bueno, así sucesivamente. Si se dan cuenta, estas 3 variables son, bueno, estas 2 en realidad son cualitativas y esta de aquí es cuantitativa pero discreta. En realidad yo pudiera estas 2 primeras discretizarlas, la podría hacer, tanto así que puedo ponerle 0 y 1 al sí o no, puedo ponerle 1, 2, 3 al bueno, regular, malo, por ejemplo, lo podría hacer. Entonces, todas esas posibilidades se pueden dar, claro que sí, se pueden dar, ¿ok? Ahora, llevarlo a una tabla no va a ser muy complejo porque solamente tendría que contar cuántos hay aquí y nada más, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a poner aquí sí y voy a poner aquí no, ¿ok? Sí y no. Entonces yo por aquí quiero saber cuántos contar sí en todos estos de aquí son iguales a sí. Quiero ver cuántos, ¿sí? Son iguales a sí. ¿Ok? En todo ese intervalo, ¿cuántos son iguales a sí? Bueno, lo pongo aquí y miren, me sale que son 30. Hay 30 sí y obviamente por ende tendría que haber 20 no, porque son 50 en total, ¿no? No hay otra posibilidad más. Entonces ya está. Este es el conteo. Conteo. Y si quiero llevarlo en un porcentaje, yo diré que 30 entre 50 sería el porcentaje. En otras palabras, 60%. Obviamente que el otro tendría que ser 40%, no queda de otra. ¿Sí? Nada más. Entonces, sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, en el otro, bueno, bueno, regular, malo. Regular, malo. Por ejemplo, yo quiero saber cuántos hay, entonces yo pongo igual contar, contar. En todo este rango que está aquí, ¿cuántos vienen a ser iguales a, bueno, en este caso, yo quiero bueno, ¿sí? Bueno. Quiero ver cuántos son buenos. Y miren, me sale 30 también. ¿Sí? 30. Vamos a ver cuántos regulares hay. Contar sí. Rango sería todos estos. Y quiero que sea igual a regular. Y ya está. Y miren, me doy cuenta que son 19. Por lo cual, obviamente, tendría que haber un malo solamente. Esto nuevamente es el conteo. ¿Sí? Y nada más. Entonces, esto en realidad, cuando es, en este caso, cualitativo, ¿qué es lo único que puedes hacer? Lo único que puedes hacer es contar. Y puede llevarlo a una proporción o puede llevarlo a un porcentaje o una tasa. Nada más que eso le puede llevar. No le puede ser más. Yo no puedo sumar sí más no. No puedo sacar, elevar al cuadrado, nada. O sea, sí, no, lo único que puedo saber es cuántos hay de ello y cuánto hay del otro. Nada más. Y lo mismo pasa con él. Yo tendría que ver cuántos han puesto de uno, o sea, cuántos han comprado un solo producto, cuántos han comprado solamente 2 productos. Por ejemplo, a ver, vamos a poner solamente del 1. Yo quiero saber cuántos han comprado, contar, sí, el rango,
es igual a 1. ¿Está? Y aquí me sale que son 10. ¿Sí? Me sale que son 10. Ya está. Entonces, lo mismo aquí, para no estar repitiendo, 4. Está. 2, 3, 2, 3 y 4. Está. Aquí pongo 2, son 17. Para 3 son 14. Y para 4 son 9. Si sumamos, tiene que sumar 50. Ya está. Muy bien. Entonces, ahí está el conteo. Entonces, yo puedo decir de que ha habido 10 personas que han comprado solamente un producto. ¿Sí? Solamente un producto. Entonces, en estos dos casos, ¿cuál era? Residencia. Esa es la variable. Este de aquí, ¿qué era? Opinión. Opinión. ¿Está? ¿Y esto qué era? Productos. ¿Sí? Ahí están las 3 variables. Residencia, si vive en la zona o no. Opinión, segunda variable. Y tercera variable es el número de productos comprados. ¿Sí? Muy bien, entonces vuelvo a repetir. Hacer una tabla del aspecto cualitativo o un aspecto discreto no es complicado. ¿Sí? Para nada es complicado. ¿Sí? Aquí ya se puede completar con porcentaje. ¿Sí? Se puede completar con porcentaje. Muy bien. Ok. Lo complicado se vuelve cuando la variable ya es continua. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. A ver. Cuando tenemos, miren, acabamos de terminar de cómo nosotros llevarle una tabla a datos cualitativos, ¿sí? Que están aquí, o datos discretos que están aquí. ¿Sí? Pero si ya hemos trabajado con los datos cualitativos y los discretos, lo que nos está quedando por hacer es de los continuos. Entonces, la distribución de frecuencia por intervalo, o llamado también datos agrupados, es cuando la variable es continua. ¿Sí? Y los datos continuos podría ser la edad, el tiempo, podría ser la talla, podría ser la presión que se ejerce sobre tal, y así sucesivamente. Entonces, como yo sé que es numérico, un numérico se puede distinguir, un numérico se puede ordenar, porque es numérico. Por lo cual, lo primero que yo tendría que establecer es el alcance, que es ubicar el menor con el mayor. Es lo primero que tengo que hacer. Luego tengo que hallar el rango, que es la diferencia entre esos dos. El rango. ¿Cuánto es la máxima variabilidad que podría tener? ¿Cuánto es lo máximo que puede tener? Muy bien. Luego, definir los intervalos de clase. Pero los intervalos de clase quiero que entiendan que vienen a ser justamente una cantidad que uno opta por resumirla. Y esta va a generar un nuevo valor promedio, y en base de ese valor promedio generado es donde uno va a estimar los parámetros que van a, lógicamente, que solicitar, que demandar. Entonces, cada intervalo de clase va a tener un llamado límite inferior y límite superior. Y la cantidad de intervalos, sí, es recomendable en realidad que vayan de 5 a 20. Así sea la cantidad muy grande, tampoco no es la idea de nosotros colocar muchos intervalos. Porque en realidad, repito, por favor, el hacer una tabla de frecuencia solamente es hacer una tabla de resumen. Pero si la tabla de resumen lo quiere solamente para mostrar, bueno, no hay ningún problema. Pero si la tabla de resumen lo quiere hacer para hacer operaciones, pues ahí muy fácilmente que puedas tener un margen de error bastante grande. ¿Sí? Ahí tener mucho cuidado. A ver, yo te doy más o menos la idea que se quiere. Vamos a suponer de que yo tengo 500 alumnos. ¿Sí? 500 alumnos.
Y lo que pasa es lo siguiente, yo no quiero mostrar la nota de los 500. ¿Por qué? Porque lógicamente tendría que necesitar bastante espacio para mostrar la nota de todos los alumnos, ¿sí? De los 500. Pero a mí me dice que quieren una información resumen de esto. Entonces, si yo voy a poner la lista de mis 500 alumnos, obviamente que, repito, sería bastante extensa la información, porque, a ver, una tabla no va a entrar en una hoja, pues, ¿no? Una tabla de 500 personas no te va a entrar. Creo que por cada hoja te saldrá en el tamaño normal de letra, te saldrán 30, 40, que son 500, necesitaría 10 páginas para poder poner toda esa información. Y no sería tan dable, ¿no? Entonces, ¿qué es preferible? Preferible mejor ordenarla y resumirla. ¿De qué forma? Yo lo que hago es ordenar esas 500 notas, ¿sí? Esas 500 notas las ordeno de menor a mayor, y lo que puedo hacer es esto, por ejemplo. Agarro las 50 primeras notas, ojo que están ordenadas ya, y ¿qué es lo que hago? Esas 10 las transformo en una sola, ¿ok? Esas 50, disculpen, esas 50 las agarro y las transformo en una sola, al cual lo voy a llamar intervalo de clase 1. Las otras 50, ¿sí? Lo que voy a hacer nuevamente es lo siguiente, voy a cambiar esas 50 por otra. Entonces ya voy en el segundo intervalo y ya voy 2 datos. Y así voy a llegar a las últimas 50, que ya tendría el intervalo 10 y tendría un dato equivalente a esos 10. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Esos 500 datos que he tenido, lo he transformado en 10. Uno dirá, profesor, pero ¿no cree que hay un margen de error posible que se dé? No, no es que se dé, es más que seguro que se dé. Lo que pasa que, insisto, por favor, esto de intervalo de clase no es más que una tabla de resumen. Se utiliza más para eso. Se utiliza más como presentación, más no para hacer operaciones, porque por lo general eso va a tener un margen de error en algunos casos bastante pronunciado, en algunos casos. Eso más que todo cuando la variabilidad es muy notoria. Si la variabilidad es muy pequeña, es fácil de que tu resumen esté casi a la par con si lo hubieras tomado la muestra completa. Un ejemplo inmediato te digo, ¿no? A ver, si yo hago una tabla de las edades que tienen mis alumnos en este curso, obviamente que voy a tener una muy buena tabla de resumen porque la variabilidad no es grande, pues casi todos tienen la misma edad para llevar este curso, ¿sí? Difícil ver a una persona de 50 años, ¿no? Llevando este curso, difícil, ¿no? Entonces, eso es lo bueno en algunos casos de utilizar el intervalo de clase. Entonces, ya saben, el intervalo de clase, o sea, cuando hacemos una tabla de frecuencia, no es más que una tabla de resumen. Una tabla que me permite hacer bastante concisa esa información, que sirve más para cuestiones de presentación que más que para cuestiones de operación. De operación sería más conveniente que trabajes con toda la data, ¿sí? Preferible. Muy bien. Hay algunos personajes que en su momento han recomendado hacer ese resumen con una cantidad de intervalos según su fórmula. Uno de ellos fue Sturges, ¿no? Que él recomendó utilizar 1 más 3.3 logaritmo de n, donde n es la muestra o la población en la cual se toma. Otro personaje sugirió sacarle raíz cuadrada a esa cantidad, ¿sí? Otro personaje. Pero yo les digo algo, no hay una receta para decir de que uno es mejor que el otro, ¿no? No, en realidad no, porque en algunos casos Sturges va a estar muy bien y en algunos casos raíz cuadrada va a ser también muy bien, ¿sí? Eso va a depender mucho de la variabilidad que tengan los datos. Si tienes una variabilidad muy grande, es muy difícil de que tú puedas predecir lo que vaya a suceder, ¿no? Es como decir del COVID. Yo no puedo predecir nada porque yo tengo una variabilidad muy notoria. Sube, baja. Entonces, no podría ser una persona con un pronóstico para los últimos 30 o 40 días. Podría pronosticar posiblemente para mañana, más no. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay una variedad muy notoria.
Muy, muy notorio. Entonces ya saben, hay fórmulas que se emplean, sí, hay fórmulas, pero no hay una fórmula que sea la mejor, no lo hay, ¿sí? Hay sugerencias que te da Studies, que en algunos casos te va a salir muy bien, porque eso va a depender mucho de la variabilidad que tenga los datos, va a depender mucho de eso. Muy bien, el otro es el llamado ancho de clase, que no es más que la amplitud que tienen cada intervalo, ¿sí? Es decir, desde un menor a un mayor límite, ¿ok? Amplitud que en cada intervalo va a haber. Y la marca de clase no es más que el promedio, ¿sí? La media de ese grupo de datos que han entrado a ese intervalo. ¿Sí? A ese intervalo han entrado y van a hallar un valor que represente a esa clase, a ese intervalo. En otras palabras, a un puñado de datos, vamos a suponer que sean 50, lo han juntado y lo que han pasado es que han hallado un valor que representa todo ese grupo. Es decir, que ese grupo desaparece y va a ser reemplazado por ese dato que nosotros le llamamos aquí como X. Es decir, ese es el dato que se va a trabajar ahora. Muy bien, frecuencia absoluta es la cantidad que va a haber en ese intervalo. La acumulada, su nombre lo dice, solamente vamos a acumular. Frecuencia relativa es el porcentaje, ¿no? Es decir, la cantidad que representa como absoluta del total. La acumulada, su nombre lo dice, sirve para acumular. Entonces vamos a ver un ejemplo rápidamente y vamos a ver cómo la llamo, ¿sí? Aquí no se olviden, por favor, que el alcance, mayor o menor, el rango, la diferencia entre el máximo y el mínimo, intervalo de clase es la separación que tú vas a establecer entre todos los datos, vas a convertir a una cantidad, vas a reducir la cantidad de datos. Acá, aquí he puesto K grupo, que pueden ser 5, que pueden ser 6, que pueden ser 7, y que se recomienda que esté entre 5 y 20, es lo que se recomienda, ¿sí? Y aquí hay sugerencias para la cantidad. Studies es el más conocido, pero, insisto, no es que lo que diga Studies siempre se cumple. No. Van a haber casos en los cuales van a ver que la falla es bastante notoria, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar a ver un ejemplo. Ok, entonces este caso fue dos variables cualitativas y este sí ha sido una variable numérica, ¿no? Discreta. Ahora veamos una variable, ¿sí? Veamos una variable que representa el ingreso mensual de, vamos a poner 50 familias, ¿sí? Aquí está, ¿ok? Ese es. 50 familias así se han tomado como muestra. Aquí yo voy a poner promedio. Voy a ir al promedio. Y el promedio de todo ello, ¿cuánto me sale? De los 50, ojo. Me sale 699.83. Es lo que me sale como promedio. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Vamos a ver si tiene más decimales. Voy a ver aquí. Sacamos el promedio de los 50, ahí está, y me sale 699.283, ¿correcto? ¿Cuánto es la cantidad? Vamos a ver cuántos son, contar. Son 50, ¿no? A ver, vamos a poner, contar, a contar cuántos hay. Aquí hay 50. ¿Cuál es el mínimo? Bueno, vamos a ir al mínimo. Mínimo.
el mínimo de todos estos datos es 483.4, es el mínimo. Vamos con el máximo. El max. El max de todos estos, ¿quién viene a ser? 966.7 es el máximo. Bien. El rango, ¿qué viene a ser? La diferencia de los dos, el menos el. ¿Sí? Ahora, número de intervalos. Vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Utilizar Sturgeon, ¿les parece? A ver. Sturgeon, su fórmula dice que es 1 más 3.3 por logaritmo 10 de 50. ¿Ya está? ¿Y eso cuánto me sale? Bueno, aproximando, ¿sí? Son 7. ¿Sí? 7. ¿Ya está? ¿Sí? Ya lo aproximamos. La amplitud, ¿qué viene a ser? Dividir el rango entre 7. ¿Ya está? ¿Y eso cuánto te sale? 69,1, ¿no? Bueno, en realidad te sale 69,051, pero nosotros lo vamos a aproximar a 69.1, ¿sí? Con una sola cifra decimal. Una sola cifra decimal, ¿sí? Muy bien. La aproximamos a más, ¿sí? 69.1. Entonces, ese va a ser mi amplitud, número de intervalos, que es lo que me recomienda Sturgeon, son 7. Y ya está, nada más. Entonces, lo único que haré es comenzar a poner todos los datos. Por ejemplo, aquí, el menor de los datos, ¿quién era? Era 483.4, ¿no? Ese es el menor de los datos. Entonces, yo lo voy a sumar el más este de aquí. Este es el mismo que él. ¿Ya está? Y este de aquí, ok, viene a ser el más 69,1. Y bueno, así voy a arrastrar esto de aquí y voy a arrastrar esto de aquí. Paso acá. Ah, ya. Está. Y de 17. Acá. Ya está. Muy bien, entonces ya tenemos ahí los datos, ¿correcto? Entonces, lo único que he hecho, jóvenes, es lo siguiente. Miren, el menor es 483.5. ¿Qué es lo que he hecho? Como ya hay la amplitud, que no es más que dividir el rango entre el número de intervalos, rango entre el número de intervalos, que me ha salido esta cantidad, ahora le he aproximado una sola cifra decimal, 69,1. ¿Qué es lo que he hecho? Al mínimo le he sumado 69,1, me sale esto. Ahora, L es igual a L. Ahora le he sumado nuevamente 69,1. De nuevo, L es igual a L, le he sumado 69,1 y así sucesivamente hasta el final. ¿Sí? Eso es lo que he hecho. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Miren, bastante sencillo esto. Solamente sumar, y esto si quieren lo pueden hacer a mano. ¿Sí? No necesariamente tienen que hacerlo con el Excel, lo pueden hacer con la mano también. Yo lo hacía con la mano, ¿sí? Así que ahora lo bueno que tienen Excel para, lo pueden hacer más rápido si quieren. Pero esto no deja, me acuerdo cuando era cachimbo, hacerlo a mano. Y lo hacía mejor todavía, creo. Ya, entonces aquí igual promedio. Y saco el promedio de los dos. Y aquí le doy doble clic en este verdecito que ves aquí, o lo arrastras, depende de ti, para no estar repitiendo el mismo comando. ¿Sí? Y ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos la marca de clase. Entonces yo creo que entiendan algo, por favor, aquí. Este de aquí, ¿sí? ¿Qué representa? Mira, hace un momento te he presentado 50 datos. Pues ahora se han convertido en 7 datos. Estos son los 7 datos. O sea, los 50 datos que tú tenías ya no son 50, sino que han pasado a ser estos 7.
Eso es lo que hace esta tabla. Lo transforma. De 50 datos que tenías arriba, se han pasado a ser 7 datos, que provienen de las 7 clases que tú has formado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer para hallar las frecuencias? Fácil. Uno lo puede hacer con tu dedo. ¿Sí? ¿Sí? Uno tienes que hacerlo, lo puede hacer con tu dedo, es decir, ver cuántos están en este intervalo. ¿Sí? ¿Cuántos están en este intervalo? Ok, puedes buscarlo, pero claro, te demorarías más. Entonces, preferible mejor, hazlo así. Con contar sí. El rango es todos estos números que dice aquí, todos, coma, abres dos comillas y pone que sea menor que 552.5. ¿Sí? Le estás pidiendo que cuente de esta matriz que ves arriba todos aquellos que sean menores que 552.5. Eso le estás pidiendo a la máquina. Vamos a ver qué te responde. Mira, te responde que son 4. Entonces aquí le vas a poner 4. Pues. ¿Sí? Hay 4 en ese intervalo. A ver, vamos a ir con el siguiente. Igualito, le ponemos contar sí, contar sí, contar sí. Y otra vez le vas a poner todo este rango, contar sí. Y vas a abrir comillas y la vas a cerrar. Y aquí vas a poner que sea ahora menor que 621. 621.6. ¿Sí? Porque es el límite superior que tú tienes ahí. Y mire, te sale 12. Eso significa que aquí tendría que haber 8, ya que 4 más 8 te da 12. ¿Sí? 4 más 8 te da 12. Muy bien. Entonces, igualito, vas a pasar a hacer lo mismo para el que sigue. Contar sí. A ver si no le quedó claro. Aquí miren, contar sí. Otra vez el rango. Todo este rango que esté aquí, todo, porque de eso estás contando. Abres comillas. Ok. Y vas a poner aquí menor que 690.7, que es el límite superior de este intervalo. Ponemos, y mire, te sale 24. ¿Eso qué significa? Que aquí tendrían que haber 12, ya que 4 más 8, 12 más 12, 24. Ahí están acumulados todos ellos. ¿Sí? Muy bien. Correcto. Entonces, ahora, lo mismo pueden hacer, ojo para los que siguen, ¿sí? Uno lo que pueden, ya los que dominan más, si desea, los que ya dominan más, pueden buscar en tutoriales, arrastran esto de frente y lo que hacen es comenzar a cambiar aquí nomás. Entonces sería 759.8, sale 36, por lo cual aquí también tendría que ser 12, porque 4 más 8 más 12 más 12 me da 36. Luego aquí cambias 828.
4 y 2. Ya está. Muy bien, entonces aquí voy a compartir. No te deja, no puedes poner ello, no te deja el comando no te deja cuando lo pones entre comillas. Ok, ahora sí, ya está. Ya lo ordené, miren, ahí están. ¿Sí? 4, 8, 12, 12, 8, 4 y 2. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya conté todo, ¿sí? Y repito, en el primero hay 4, en el segundo hay 8, ¿sí? 12, 12, 24, 36, 36 más 8, 44, 44 más 4, 48 y 2, 50. ¿Perfecto? Ya está. Muy bien, entonces, ¿qué les dije hace un momento? Que estos 50 datos que ves aquí se han convertido en 7. Ahora estos son los 7 datos. Solamente que este dato se repite 4 veces. Este dato se repite 8 veces, este dato se repite 12 veces y así el último se repite 2 veces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Mira, voy a multiplicar este dato por este dato de aquí, porque se repite 4 veces. Ahora, voy a hacer lo mismo con el que sigue, ¿sí? Voy a hacer lo mismo con el que sigue. Voy a multiplicar los 2 y lo voy a sumar y así hasta el final. Y quiero que observen algo, mira. Quiero que observen algo. Hemos convertido estos 50 datos en una tabla de resumen de 7 intervalos. ¿Sí? Es lo que hemos hecho. Se han dado cuenta que ahora lo que he hecho es sumas parciales, ¿sí? Y le divido entre 50 porque ese sería el promedio del resumen. Y el promedio del resumen, mira que me está saliendo 700.334. Es lo que me está saliendo. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto algo, por favor, por aquí. Este valor es el correcto. Este es el correcto. 699.283. Y miren cuánto nos salió. 700.334. Obviamente no ha salido igual. Obviamente ha habido un margen de error. Pero ese margen de error que se ha ocasionado tampoco no es un margen de error muy, muy grande. ¿Sí? No es un margen de error muy grande. 699, que es el correcto, ¿sí? Comparado con los 700, insisto, no es muy grande el margen de error ocasionado. Uno dirá, profesor, y si hubiera tomado 8 intervalos, puede que hubiera salido mejor, podría ser, no sé, habríamos que hacerlo. O podría ser que con 6 intervalos fuera mejor todavía. También podría ser, no lo sabemos, habría que hacer para 6 intervalos, para 8, para poder saber si en realidad era mejor o no. Pero insisto, la tabla de resumen en realidad no debería ser algo para realizar operaciones, sino más que, como lo dice su nombre, una tabla que nos permita resumir la información. Nada más que eso. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo una información en la cual yo tengo los intervalos, ¿sí? Los intervalos de menor a mayor y ver que cuántos hay en cada intervalo. Es una información importante, de todas maneras, que ya están ordenadas. Muy bien, la frecuencia relativa no te olvides que es dividir el entre los 50 datos, ¿ok? Y que lo puede llevar, ¿sí? Hasta el final, ¿no? Que es este de aquí. Y la acumulativa, como su nombre lo dice, es justamente sumar el más este de aquí. ¿Sí? Acumular y hasta llegar al 100%, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí está mi tabla, miren. Ahí está la tabla generada. Y miren, esta tabla generada ha tenido un promedio de resumen de 700.334. Y no se olviden que en realidad el promedio real había sido de 699.283, ¿no? Entonces, uno era profesor y si hubiera trabajado con 8 intervalos, podría haber sido mejor, podría ser, pero insisto,
acá no es tanto de que uno busque la mejor cantidad de intervalos, sino que tengas algo que en realidad el margen de error no sea tan grande, si es que vayas a realizar operaciones. Porque yo solamente podría mostrar esta tablita y nada más. Te muestro esta tablita, pero no hago ningún tipo de operación. Solamente lo muestro y nada más que ello. Entonces, ahí no habría ningún problema de tener, digamos, un margen de error equívoco, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, aquí hay unos datos, ¿sí? Aquí hay unos datos. Y yo quiero dejarle como ejercicio para ustedes que lo hagan para 6, 7 y 8 intervalos, como así también practica. Para 6, 7 y 8. A ver qué es lo que sale, si difiere bastante, ¿ok? Obviamente que aquí tienen los 50 datos. Y uno dirá, pero profesor, ¿para qué hacer una tabla de resumen si tengo los 50 datos? Sí, pues, pero a veces es importante hacer una tabla de resumen, una tabla de frecuencia, indicándome el compacto de toda esa información. Entonces yo quisiera que lo hagan, ¿ok? Este ejemplo. Pero quiero que lo hagan para 6, para 7, para 8. Sturgeon con 50 te va a decir que 7. Profesor, Sí, te escucho. la tabla de resumen no sirve para hacer cálculos, pero ¿para qué serviría específicamente? ¿Para No, no, hacer no. A ver, a inferencias? ver, a ver. No, no, no es que no sirva para hacer, no es que no sirva, sino que a lo que voy es que como su nombre lo dice, es una tabla de resumen. Es un resumen de la información que tú tienes. ¿Ok? No es que no me vaya a servir, es un indicador. A ver, quiero que te fijes, bueno, no vi tu nombre, pero quiero que te fijes en lo siguiente. A ver, mira, dime, 699 era lo correcto, pero 700. Dígame, ¿tú crees que en realidad tu promedio que has justamente encontrado, digamos que ameritaría una gravedad, digamos que bastante, algo muy grave en lo que tú estás afirmando? No, yo no lo veo tan grave. O sea, no es que esté mal hacerlo, sino que Y si hay sabemos un montón de datos, o sea, cuanto mayor una gran sea, cantidad. cuanto mayor sean los conjuntos de datos, más que todo cuando haya una mayor variabilidad, es mejor no presentarlo así. Cuando hay una variabilidad muy notoria, es mejor presentarlo como resumen, más no hacer cálculo. Profesor. Ok. Claro, porque ya imagina, si tú tuvieras 10.000 datos, a ver, de 10.000 datos pasa a una tabla de 5 o de 6 intervalos. Eh, no vendría al caso, pues, ¿no? Pasarla a 20, o sea, convertir 10.000 datos a 20 datos. Es bien difícil que nosotros tengamos una muy buena tabla de resumen. Muy, muy complicado, muy complicado. Esto se da cuando las cantidades son relativamente pequeñas, pues estamos hablando de 200 datos, 100 datos, 500 datos, a lo mucho 1000. Pero cuando la cantidad es más grande, ya no es recomendable pues, hacer este tipo de tabla de resumen, porque en realidad ya no sería un resumen adecuado. Ok. Ya, entonces, jóvenes, aquí les dejo a ustedes para que de paso practiquen también con el Excel. Este Excel, ojo, Leo, le voy a subir por si acaso. ¿Sí? El Excel que estoy trabajando ahorita lo voy a subir luego. Ya saben, entonces, según esto, o según también Yul, porque Yul sacó eso de la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 50, casi 7, ¿no? O sea que también Yul te da la misma cantidad, ¿no? Raíz de 50 aproximadamente 7. También te da una cantidad de 7 intervalos. Porque claro, a ver, vamos a suponer, si nos limitamos al hecho de ello, significaría de que si la cantidad de intervalos que te piden es de 5 a 20, pues lo correcto sería que solamente es para cuestiones de a lo mucho 400 datos. Más no, más de 400 datos ya obviamente sería muy,
muy erróneo, muy posiblemente los resultados que nos salgan. Bueno, continuamos aquí. Miren, hay gráficos estadísticos que hay que tener en cuenta, bastones, barras, líneas, circulares, histogramas. Pero hay que tener en cuenta, por favor, que todos estos diagramas que también salen aquí son dependiendo de la variable en la cual te encuentras, ¿sí? Aquí están los diagramas de barra, los diagramas circular, ¿sí? Aquí nosotros lo podemos hacer de esta manera, ¿no? Vamos a compartir aquí. Por ejemplo, a ver, si nos vamos en este caso, ¿sí? Yo, por ejemplo, quisiera insertar gráficos, ¿no? Quiero insertar algún tipo de gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí un país. Ahí está. Bueno, aquí le tomo de todos. A ver, primero solamente de esto. Entonces, aquí ponemos, nos vamos aquí a insertar. Ahí está. Y mira, ahí está, ¿no? Si no, el azul es sí, el no es justamente el naranja. Pueden hacer, o si no, también aquí insertar, aquí arriba, ustedes ven, ¿está? Aquí arriba, miren, ahí también, ¿no? ¿Sí? Miren, ahí está el sí y el no, también puede ser un diagrama de barras, porque el diagrama de barras es exclusivo, ojo, es exclusivo para variables cualitativas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, voy a cambiar a este de aquí, bueno, regular, malo. Voy a insertar y a ver qué otro tipo de gráfico. Aquí el anillo, por ejemplo. Ahí está. Pues miren, ahí está. Bueno es el azul, regular es el naranja y malo es el gris, ¿no? ¿Sí? Ahí está el diagrama de el gráfico de anillo, ¿no? ¿Sí? Pero también es para una variable cualitativa, ¿sí? Es para una variable cualitativa. Ahora, aquí, en realidad, para lo que es cuestiones discretas, ¿sí? Cuantitativas, en realidad es el llamado diagrama de bastones, ¿sí? Entonces aquí voy a mostrar. Aquí está el histograma, que es para cuestiones cuantitativas, ¿sí? Continuas. Diagrama de cajas, que es para una mezcla entre cualitativo y cuantitativo. Cualitativo es el eje X, ¿sí? Cada caja me indica una cualidad, y el eje Y me indica lo cuantitativo, que podría ser, que le digo, el tiempo que demora cada categoría, por ejemplo, o el ingreso que tiene cada categoría de un personal en una cierta empresa. Aquí está el diagrama de anillo que te dije bien claro que era para variables cualitativas. Y aquí está el diagrama de bastones. El diagrama de bastones es un diagrama netamente para un aspecto cuantitativo discreto. Por ejemplo, el número de hijos. Y, por ejemplo, el número de infracciones que se cometen. ¿Okay? El histograma es un aspecto netamente cuantitativo, ¿sí? Cuantitativo. Pero a comparación, ojo, del histograma con el histograma que está aquí, este histograma es para cuestiones no acumuladas, ¿sí? No acumuladas. Este sí, por eso que la pendiente siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque va acumulando, ¿sí? Intervalo tras intervalo, ¿sí? Va a ir acumulando, ¿sí? Insisto, las tablas de frecuencia son más un indicador, me dan una tendencia, son apropiadas, pero si tú quieres precisión, exactitud en algo, muy difícil que lo vayas a conseguir, ¿ok? Si yo veo esta tendencia, yo puedo decir de que es un tanto simétrica, me da una idea y no está mal. Por ejemplo, en el diagrama de cajas, ¿qué es lo que puedo ver? Vamos a suponer que esto de aquí sea, la primera caja sea costa, sierra, selva. Vamos a suponer que el eje Y son los ingresos
que tiene la empresa, porque la empresa tiene su sucursal en la costa, en la sierra y en la selva. Y los ingresos están en el eje Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo decir? Que en la costa están ganando más, porque esta caja está más por arriba. Y que en la selva, digamos que con la sierra, digamos que están a la par, ¿no? Están a la par. Una mejor que la otra, pero así, en pequeñísima diferencia. Entonces, ahí es lo que veo justamente ese tipo de diagrama, una mezcla entre lo cualitativo, porque hablar de sierra, costa, sierra y selva es un aspecto cualitativo, ¿no? Y ya en la línea que ves aquí es los ingresos que tienen anual o mensualmente. Es un indicador, por ejemplo, que insisto, aquí yo tengo un diagrama, histograma acumulado, y yo tengo un indicador de cómo está yendo, ¿sí? Me ayuda bastante. Vamos por el diagrama de dispersión. Un diagrama de dispersión es justamente la que me permite ver el comportamiento o lo que esté pasando con dos variables. Hace un momento me dijeron de que si la tensión creo que de los cables, permitía o influía en el rendimiento de este. Entonces yo podría hacer una gráfica eje X y eje Y, que son mis dos variables, y ver si tiene un comportamiento, digamos que similar, que ajusta o que se asocia perfectamente con la otra. Entonces, si yo veo ahí, yo puedo hablar de una relación o una correlación entre ambos. Puede haber una correlación perfecta. Lo lógico es que haya una mejor tensión, lo lógico es que tenga que haber un mejor rendimiento. Eso es lo lógico, pero a veces puede que no, porque hay algunos factores intervinientes que hacen que no suceda eso. Pero claro, si hacemos el diagrama, puede que nos salga que no hay relación, no lo hay, pero que si nosotros tomáramos en cuenta a esa variable o la quitáramos, puede que sí lo haya. Entonces, habría que descubrir todo ello. Muy bien, entonces ese es un diagrama de dispersión, un diagrama de puntos, un diagrama que me puede dar una idea de cómo va la tendencia. Si es una tendencia positiva, como es el caso que ven, o es una tendencia negativa, o no hay tendencia. Por ejemplo, a ver, este es un diagrama lineal. Un diagrama lineal es unión de puntos mediante una línea. A ver, quiero que vean esta gráfica y qué podrían afirmarme en estos últimos meses, por ejemplo, en estos últimos días. En el último tramito, miren, ahí ustedes ven que parece cerro, ¿no? Parecen cerros. Dígame, eso está a lo largo del tiempo, hay un tiempo de vida ahí. Yo quiero que me digan, ustedes, ¿qué podrían afirmarme del último tramo? A ver, en el tramo, último tramo, que se entienda que es el tramo que está aquí. ¿Qué podrían decir ustedes? A ver, vamos, les escucho. Profesor, Sí. que los datos que he analizado se encuentran por debajo de 4000, sería una interpretación. Ya, ok, pero es correcto, sí, está bien, pero algo más general, algo más genérico, ¿qué podrían afirmar? Algo más genérico, ¿qué podrían decir ustedes? Están descendiendo. Tiene, Ahí está, muy bien, perfecto, perfecto. Que hay un descenso, ¿sí o no? ¿Sí? Y quieras o no, uno podrá decir, correcto, profesor, mire, ¿sabe qué? Lo que yo puedo ver es que hay un descenso, pero profesor, lo que sí yo creo que eso no asegura que vaya a descender de aquí a unos meses más. Claro, tienes toda la razón del mundo. Una gráfica o un diagrama siempre es un indicador adecuado, un indicador que te puede permitir tomar decisiones para el día de mañana, para el próximo día o para de una semana. Te puede llegar a tomar decisiones adecuadas. Con esto no significa, por favor, de que
ese último tramo vaya a descender hasta que llegue a 0. No, no se puede afirmar eso, ¿sí? Sí se puede afirmar que está descendiendo, que hay una pendiente negativa bastante notoria, que no se dio aquí, por ejemplo, en este tramo de aquí, sí o no, que no se dio. En ese tramo había una pendiente positiva, muy notoria, ¿ok? Y ahora, yo también podría decir, analizando esto, que hasta el momento ha habido 2 picos. El primer pico fue aquí, que fue en casi junio, a comenzar de junio, y el otro pico que ha sido aquí, ¿ok? Que ha sido a mediados de agosto. Eso podría yo también decir que puede haber otro pico, también podría haber, ¿no? Entonces, para esto, yo tendría que, en primer lugar, saber qué son esos datos, qué me muestran esos datos. Primero tendría que saber eso. ¿Por qué primero tendría que yo saber ello? Porque yo tendría que buscar al profesional del caso y que me indique lo que él sabe como conocedor del caso, que me indique si es que esos movimientos, esos comportamientos son habituales y si es que se puede dar, digamos, una situación similar o es porque va a descender por completo. Entonces, eso ya no lo puedes hacer tú, sino tiene que hacer el conocedor del tema en realidad, ¿sí? Por si acaso, esos datos que ustedes ven ahí es del COVID. Exactamente lo que pasa con el COVID ahorita. Entonces, obviamente que si yo le llevo a una persona, bueno, en este caso, sistema de salud, B, entonces lo primero que me va a decir es que hay un descenso bastante notorio, pero que en ningún momento se puede garantizar porque se sabe que es una enfermedad nueva y por lo cual con eso no descarta que vaya a subir de nuevo. Entonces ya me lo está diciendo una persona experta, un infectólogo, ¿no? Entonces, es la persona adecuada para poder afirmar ello. Yo como estadístico podría decir, no, esto ya desciende ya. Pero yo lo estoy viendo desde el punto de vista matemático. No lo estoy viendo desde el punto de vista de la epidemiología. Es otro caso. O sea, nosotros como estadísticos vemos una opción, pero no podemos dejarnos de apoyar del conocedor de las variables. Y en este caso la variable es el número de infectados y eso está relacionado a lo que es la medicina. Entonces yo no me puedo desligar de esa comunicación con esos expertos. No me puedo desligar para nada. Muy bien. Entonces, cuando nosotros trabajamos con variables cualitativas, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con variables cualitativas, hay que entender que con las variables cualitativas no puede ser mucho, o sea, solamente puedes contar y con ello hacer proporción o realizar tasas, porcentajes. No hay más que hacer ahí. Porque las variables cualitativas no puedes sumar entre ellas, no puedes restar entre ellas, no se puede sacar promedio para nada. ¿Ok? Mientras que las variables cuantitativas, estas sí pueden hacer operaciones. Tanto así que puedes hallar una media aritmética, puedes hallar una mediana, puedes hallar una moda, puedes hallar una desviación, porque hay variabilidad, puedes hallar un coeficiente de variabilidad. Puede ser muchas más cosas que una variable cualitativa puede no proporcionarte, porque lógicamente es un manejo categórico. ¿Sí? Entonces, vamos a ver entonces que cuando hablamos de medida de centralización, es cuando las variables cuantitativas muestran por lo general una tendencia natural de agruparse alrededor de un valor. O sea, hay algo que hace de que se agrupen alrededor. Por ejemplo, un bebé al nacer, yo no estoy hablando de un solo bebé, te estoy hablando de un grupo muy grande de ellos. Tienen el habitual comportamiento de quererse digamos que, envolver hacia un valor, ¿sí? En cuestión del peso, ¿sí? Es algo muy natural que suceda ahí, ¿sí? Pero ojo, yo no estoy hablando de un solo bebé, estoy hablando de una población relativamente grande. Entonces, ¿por qué? Porque para hallar un promedio, cuando el promedio sea mayor, hay esa tendencia mayor a la cual se está mencionando. ¿Ok? Es lo mismo cuando nosotros
vemos, ¿qué le digo? Puntajes con respecto a un aspecto psicológico, por ejemplo, y los psicólogos manejan promedios grandes, ¿no? Grandes, promedios grandes. Entonces ellos manejan información sobre lo que se dé en una población tal. O sea, no con esto están diciendo de que una persona no tenga algo muy atípico, ¿no? Comportamiento atípico. ¿Lo puede haber? Claro que lo puede haber, pero siempre la información, repito, es de manera poblacional, ¿sí? Muy bien, la localización del valor o punto de tendencia central es una característica que se puede medir a través de la medida de tendencia central que corresponda. No todas las variables cuantitativas son simétricas, claro. A veces, mire, cuanto más simétrica sea, mejor tipo de explicación tendría. Pero cuando no lo son, ahí estarían los serios problemas, ¿no? No hay un comportamiento que defina, ¿no? No hay un comportamiento que defina. Por X motivos. A ver, por ejemplo, esto que ha pasado con el COVID. Imagínate, vamos a suponer que una empresa en los últimos 10 años ha tenido, digamos que los ingresos muy altos, en los últimos 10 años. Entonces ya ha habido una tendencia muy buena. Entonces, vamos a suponer que en febrero, sabiendo de cómo iban los números, y sabiendo que estadísticamente hablando tenía muy buena proyección, pues invirtió, pero vino esta pandemia que nadie se lo sabía que iba a llegar. Entonces, digamos que eso conlleva a que tu margen de error sea mucho más grande. Y ahí imagínate que si esas cosas pasaran muy habitualmente, ¿qué le digo? En los últimos 20 años que haya pasado eso así de la nada que aparezca, no. Esto recién aparecía, pero ya imagínate si pasara. Siendo que sería más complicado el manejo de datos. No sabíamos qué hacer porque no sabemos, vemos qué comportamiento va a tomar. Por ejemplo, yo ya sé qué comportamiento va a tomar las edades de los alumnos que llevan este curso. Yo ya sé ya. Entonces, ¿cómo me valoraría este comportamiento? Que si ya a partir del próximo año, ¿qué te digo? Alumnos de 50 años, o sea, todos los que no terminan su carrera, regresen y comiencen a matricularse solamente en estadística. Y solamente sean alumnos de 50 años. Poco probable, ¿sí o no? Pero puede suceder. Pero es poco probable. Si sucediera, sí o no, que mis pronósticos de edades quedarían en la nada, mis promedios quedarían en nada. Tendría errores bastante notorios. No todas las variables cuantitativas son simétricas, existen variables medidas en escala ordinal o intervalo, por ello existen diferentes medidas. Claro, dependiendo de cómo están medidas, nosotros vamos a ver cómo vamos a realizar, ¿no? Esto de la coeficiente de variación, dispersión, ¿no? Entonces habría que clasificarlo adecuadamente. Entonces, vamos a ver la media, sabemos muy bien cómo hallarla, lo acabamos de hallar, y para nosotros lo nuevo sería la mediana, ¿sí? Y justo con esto vamos a terminar por el día de hoy. A ver, vamos a ver solamente la mediana, ¿ok? A ver, ¿la mediana qué es? Quiero que entiendan que la mediana no es más que un valor que divide en dos grupos iguales a un conjunto de datos. Ya el hecho de que sea numérico tu variable, ya hablas de orden, porque tú sabes muy bien de que ya es nominal y ordinal, en el sentido de que distingue y aparte también ordena, ¿no? Y eso hemos hablado en la variable. Entonces, la idea aquí es que si tú ordenas, ¿no? Ya que cumplen esta parte de ordinalidad, ¿ok? Entonces, aquí nosotros lo que queremos es ver cómo encontrar un valor que pueda dividir en dos grupos de igual cantidad, ¿sí? Por ejemplo, primero vamos a comenzar con los datos discretos, ¿no? Y los discretos los que puedo contar. Entonces, en los datos discretos, yo veo en el primer ejemplo que hay 7 datos. De esos 7 datos, yo veo que el valor 5 hace posible dividir en dos grupos, ¿no? ¿Sí? 3 para un lado y 3 para el otro.
En el otro caso yo veo 10 datos, pero en esos 10 datos, lógicamente, que la única manera sería dividir 5, ¿ok? Para cada lado, es la única manera. Pero entonces habría un problema porque no tendríamos un valor. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Lo normal sería encontrar un valor real entre 4 y 8, ¿sí? Entre 4 y 8, cualquier valor real. Por ejemplo, si yo te dijera si el 4.7 es un valor que representa la mediana, yo te diría que sí. Porque por debajo de 4,7 hay 5 valores y por encima de 4,7 también hay 5 valores. Por lo cual la mediana, para mí 4,7 estaría bien. No solamente 4,7. Yo también podría decir que 7,9 es la mediana. Porque por debajo de 7,9 hay 5 valores y por encima de él también lo hay. Entonces, yo tendría que elegir cualquier valor real entre 4 y 8. Pero ¿cuántos valores reales hay entre 4 y 8? Hay infinitos. Entonces, ahí habría un problema, ¿no? Ese problema se suscitó y por lo cual se tuvo que llegar a un acuerdo, una convención, el cual se llegó a que mejor hacer la semisuma de esos dos valores y quedarnos con ese valor, que en este caso sería el 6. Pero en realidad, insisto, no es que el 6 solamente sea, es una convención. En realidad, ¿no? La mediana ahí es cualquier valor real entre 4 y 8. Es decir, tienes infinitas posibilidades. ¿Ok? Ahora, mi problema sería cuando los datos son clasificados. ¿Y cómo hacer una mediana para datos clasificados? Vamos a ver, ¿sí? Porque cuando los datos son discretos es facilísimo, ¿sí? Muy, muy fácil. Mi problema es cuando los datos son clasificados. Y el problema de clasificado ya sabes cuál sería el problema, ¿no? De que más que seguro hay un margen de error, más que seguro, ¿sí? Pero tampoco no va a ser muy grande, pues tampoco no seamos muy extremistas, decir que va a estar muy grave el error, no lo va a haber, ¿no? Y cuando la cantidad tampoco 50 no es una cantidad muy grande. Entonces, una pregunta aquí, en nuestro ejemplo son 50 las datos. Entonces, ¿qué dice? La mediana, ¿sí? La mediana, sí o no que será un valor que divida en dos grupos de 25 porque son 50. Cada uno, o sea, dos grupos de 25, ¿sí? Cada uno, ordenados, cada uno. Bueno, en este caso ya se sobreentiende que ordenados, pero acá. Dos grupos de 25, cada uno estando estos ordenados. Muy bien. Entonces yo le pregunto algo. A ver, ¿sí o no que hasta aquí hay 24 datos? O sea, hasta el tercer intervalo hay, ¿sí? Insisto, 24 datos. Hasta el tercer intervalo. Pero tengo un problema. Yo necesito 25. ¿Sí? Yo necesito de 25. ¿Eso qué significa? Que me falta uno nomás. Uno. Y ya tengo los 25. Uno. Entonces, ¿qué es lo que tendría que yo hacer aquí? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Miren. En primer lugar, si yo sé muy bien que necesito 25 datos y solamente hasta el tercero tengo 24, caballero, tengo que entrar al cuarto intervalo. No me queda de otra, porque me falta uno, ¿sí? Pero ¿qué es lo que estoy colocando aquí? Entonces, en el cuarto intervalo se encuentra la mediana. Es decir, que la mediana se encuentra aquí. Aquí se encuentra la mediana, ¿sí? Ahí se encuentra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Facilito, miren. Aquí lo que vas a hacer es igual límite inferior de ese intervalo más ancho de clase, que es 69,1, por, bueno, ¿qué le falta al 25, al 24 para que sea 25? ¿Qué le falta al 24
para que sea 25, profesor, le falta 1. Entonces, o sea, en otras palabras, 25 menos 24, ¿no? Porque le falta 1 nomás. 1 y ya está. Y eso dividido entre la frecuencia absoluta que hay justamente aquí, ¿sí? 2. Y nada más. Y ahí está. Observen que me está saliendo. Lo voy a bajar decimales, muchos decimales. Ya está. 696.42. ¿Eso qué significa? De que este valor de 696.42, por debajo de ese valor, se encuentran 25 datos. Por debajo de ese valor. Y los otros 25 están por encima de ese valor. ¿Sí? Por encima de ese valor están. Ahora, vamos a comprobar qué es lo que sale si es que yo lo hubiera hecho con el comando. Porque hay un comando aquí en el Excel, que es mediana. Pero claro, él saca mediana para datos discretos, como es este caso. Vamos a ver qué saca. ¿Sí? Mediana. ¿Está? Y miren, lo que saca él es 694.83. Es lo que saca él. ¿Sí? Es lo que realmente es, ¿no? 694.83. Que está aquí, ¿no? Ahí está, 694.83. Esa es la cantidad mediana que han encontrado. ¿Y cuánto es lo que hemos sacado aquí? 696.42. Ahora, que hay un margen de error, lo hay. No lo vamos a negar. Sí hay un margen de error, pero tampoco no es tan grave, ¿no? La cosa. ¿No? Tampoco no es tan grave. Insisto, yo siempre digo que las tablas de frecuencia son más para presentar, ¿sí? Son indicadores, nos ayudan bastante, pero tampoco estemos tomándolo como que si fueran resultados exactos, no lo son. Son buenos indicadores, eso sí, porque tampoco no seamos tan, digamos, trágicos, extremistas, decir, no, pues yo quería que exactamente me salga, no, no lo va a ver. La única manera es que trabajes con todos los datos. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos a quedar ahí, jóvenes. ¿Ok? Ya saben, el día jueves voy a terminar esta diapositiva. Les voy a subir este Excel que he trabajado. Les he dejado para que hagan el ejercicio, por favor, con la diapositiva. Y el día jueves próximo, ojo todavía, tenemos nuestra primera práctica. ¿Sí? Entonces, nos vamos a quedar ahí, ¿ok? Profesor.